A continuación tenemos la última ponencia de esta mañana en videoconferencia con Francisco Javier de Almozara Valenzuela. Es presidente de los Amigos del Camino de Santiago de Compostela en Chile y es miembro correspondiente recientemente también del Comité de Expertos y nos va a hablar sobre las asociaciones y las cofradías jacobeos que existen en el mundo latinoamericano. Bienvenido por video. Muchas gracias, profesor, por la presentación. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno. Primero que todo, les quiero dar las gracias por la invitación. Le quiero dar las gracias a Pablo Cauchi, a Manuel Castañeira, a la Junta de Galicia, por la invitación a este congreso. Lamento no poder estar con ustedes, pero por imponderables de la vida no pude viajar, pero los he ido acompañando todos estos días, desde las 5 de la mañana por el cambio de hora, así que he visto todas las presentaciones. Así que muchas gracias por la invitación. Y bueno, les quiero compartir un poco algunas reflexiones en torno a las asociaciones y cofradías del Jacobea en el mundo latinoamericano. Va a ser una presentación súper general. Pensemos que Latinoamérica son 20 países, son 20 realidades distintas, entonces trataremos de ser lo más general posible para poder entender lo que pasa en el continente, ¿ya? Así que voy a tratar de ajustarme a mis 30 minutos, ¿vale? A ver, para partir, les cuento que la figura del apóstol Santiago en América Latina nace gracias a la evangelización de los españoles en el siglo XV. Santiago es una imagen eminentemente española, pero en América a momentos se da de manera distinta, pasando a ser un Santiago matamoros en la península, un Santiago mataindios en América, y en algunos momentos pasa a convertirse en un Santiago protector de los mismos indios. Este santo, invocado por los españoles en batalla, llama la atención de los naturales, generando una fascinación por su protección, esa protección divina que le entregaba Santiago a los españoles. Este santo logra ser reconocido finalmente por ambas culturas, la española y la americana, lo que fue dando origen a una cultura común, la mestiza, propia de nuestra América morena. No va al caso de esta presentación hablar sobre Santiago Apóstol como desde un punto de vista español, sino que lo veremos más bien desde un punto de vista americano, ¿ya? Inserto en esta nueva cultura mestiza, este sincretismo religioso y cultural que existe en América y que baña nuestro continente. Los españoles, como les decía en un principio, trajeron su cultura, sus tradiciones, su lengua, su religión, lo cual fue recogido por los indígenas. Nosotros no fuimos nunca una colonia, nosotros éramos parte de este reino, y los naturales fueron adquiriendo esta cultura, la hicieron propia, adquirieron la fe, y fueron generando una cultura nueva, que es la cultura americana, gracias a este sincretismo religioso y cultural, lo que va generando además grandes avances sociales, económicos y políticos. La figura sí de Santiago, que fue muy potente durante todo el periodo hispano, hasta finales del siglo XVIII, principio del XIX, ya va desapareciendo, la figura de Santiago va desapareciendo de los grandes focos de poder latinoamericanos, va desapareciendo de las grandes ciudades, al momento en que vamos pasando hacia la transición de la independencia. A medida que se van desarrollando estas independencias en los distintos virreinatos, capitanías generales, las audiencias americanas, las fuerzas revolucionarias lo que buscan es borrar todo lo que huele a español. Y por ende la figura de Santiago pasa a un segundo lugar, es totalmente relegada. Un ejemplo
que les estoy comentando, lo podemos ver, por ejemplo, en Argentina. En Argentina, el 5 de enero de 1817, en los días previos al cruce de la cordillera de los Andes por el Ejército Libertador, que venía a liberar a Chile desde la Argentina, se realizó una jura solemne de la Virgen del Carmen como patrona de dicho ejército en la iglesia matriz de Mendoza, en Argentina. José de San Martín puso su bastón de mando, como general, en la mano derecha de la imagen mariana, como símbolo del mando supremo de María sobre dicho ejército. Ahora es la Virgen del Carmen la que protege al ejército, la que protege a estas nuevas naciones, y ya no es el apóstol Santiago. Por otra parte, vemos otro ejemplo en Chile. El 19 de julio de 1817 se publica en la Gaceta de Santiago, que sería un tipo como boletín oficial o un diario oficial, lo siguiente, comillas: hoy es el día de la patrona de nuestros ejércitos. Desde lo alto del Carmelo se ha derramado la virtud de la fortaleza sobre los defensores de la patria, sobre los hijos de la libertad que sostienen con las armas lo que recibieron del cielo. Cierre comillas. Y es así como un 14 de marzo de 1818, Bernardo Higgins, que es el libertador de Chile, realiza el voto de Maipú, el cual consistía en que en el lugar donde se ganara la batalla contra España, se iba a construir un templo. Y ese templo existe al día de hoy, ya se cumplió la promesa y la Virgen María pasa a convertirse en general de los ejércitos de Chile y la reina de Chile. Nuevamente vemos cómo Santiago pasa a un segundo lugar. En Perú, por ejemplo, ocurre algo similar. Pensemos, Perú era virreinato y Santiago Apóstol era el patrón de este virreinato. Pero según vimos un libro que se llama Historia de la República, del profesor Jorge Basadre, señala que en 1828 el Congreso Constituyente restituye la fiesta de San José Patriarca en el calendario de las fiestas de guardar y lo elige patrono de la República. Es decir, una fiesta antigua de la devoción a San José, primaba la de Santiago, pero acá en este Congreso Constituyente del 28 lo que hacen es rescatar esta figura de José que estaba perdida y la transforman como el nuevo patrono de Perú. Entonces vemos que al momento de las independencias la imagen de Santiago desaparece. Entonces vemos en el siglo XIX que Santiago ya no es una realidad en general en los grandes puntos de poder, las grandes ciudades, ¿ya? En América. Pero, como les comenté al principio, Santiago desaparece de esta parte oficial, de alguna manera. Ya no es el patrón oficial, ya no está en estas grandes fiestas en el siglo XIX, o se aleja esta figura de Santiago de los grandes centros de poder, pero no así de los pueblos. Los pueblos y los lugares más lejanos, donde no llegó este aire independentista o revolucionario, donde la figura del apóstol Santiago se mantiene hasta el día de hoy y se siguen celebrando estas fiestas locales, ¿ya? Entonces vemos acá distintas imágenes de distintos países donde vemos que esta fiesta se mantiene de manera local, donde ese sincretismo religioso, donde esa cosmovisión de los pueblos indígenas y estos pueblos más alejados se mantiene hasta el día de hoy. Es curioso, me llamó mucho la atención las imágenes, la mayoría de las imágenes que tenemos de Santiago en América, que se conservan en estos pueblos andinos o los pueblos más alejados de las ciudades, como les digo, es de un Santiago a caballo. No es un Santiago peregrino, o sea, es el Santiago colonial, es el Santiago hispano, ese es el que se mantiene. Hay algunas imágenes en México, en Chile hay una en la catedral, donde aparece un Santiago peregrino, pero las imágenes que se sacan en andas en estos pueblos, en estos lugares, la mayoría son Santiagos en caballo. Bueno, como podemos ver, como la imagen de Santiago desaparece en el siglo XIX, ¿ya? De alguna manera, vemos que empiezan a aparecer santos que son más importantes. Ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de Sudamérica, la Virgen del Carmen, ¿ya? Lo que hace que finalmente no tengamos instituciones jacobeas o instituciones
o cofradías, por ejemplo, de larga data. Eso nos genera un poco de problema porque pueden existir estos grupos de bailarines, por ejemplo, danzantes, pueden existir estos grupos parroquiales en estos pueblitos, en estas aldeas, pero no existe una institución mayor, ¿ya? De hecho, estas instituciones, según la información que tenemos respecto a la Catedral de Santiago y a la Archicofradía Santiago de Compostela, no están adscritas, ¿ya? Entonces funcionan más como un grupo parroquial o un movimiento de bailes religiosos, más que una cofradía canónica y con toda la norma de derecho canónico propiamente tal. Y de esta manera en estos pueblos se va pasando también la tradición oral de generación en generación. Ahora nosotros vamos a ver un poco, Latinoamérica, nosotros, bueno, agrego Brasil, porque es un país muy importante en el tema jacobeo, está conformado por 20 países. De esos 20, además, junto a esos 20 países, hay 7 que son dependientes, ¿ya? Y la población estimada de América es 639 millones de habitantes, 431 en América del Sur, 80 millones en el centro y el Caribe y 128 en México, siendo el 8% de la población mundial según datos del 2021. Los peregrinos latinoamericanos, curiosamente, vemos el 8% a nivel mundial y lo vemos dentro del Camino Santiago. En los últimos 10 años, los peregrinos latinoamericanos representamos el 8% del total de extranjeros, el mismo 8% mundial de habitantes. Lo cual baja si nosotros a esta estadística de la catedral agregamos a España. Si agregamos a España, América pasa a ser un 4%. Pero si lo dejamos solamente con los extranjeros, somos un 8% del total de peregrinos. Y los países que más aportan a este total son Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay y Chile. Tema curioso, cuando iba revisando las estadísticas, era Haití. Haití, que es el país más pobre en América, en los últimos 10 años tiene 36 peregrinos. Creo que es importante destacarlo. De la información disponible y revisada, no podemos concluir que haya un alza de participación de peregrinos en América Latina versus el total de peregrinos extranjeros del mundo en los últimos 10 años. Se mantiene en los últimos 10 años en torno al 8% de peregrinos. Según también la información disponible, no podemos afirmar que haya una relación entre la cantidad de gallegos o españoles residentes en los países latinoamericanos versus el número de peregrinos que cada país envía año a año, ya que hay otros factores, parece ser que hay otros factores que son más relevantes al momento de hacer el camino. La información también que tenemos, la que nos aporta la oficina del peregrino, muchas veces no es precisa, por lo cual invitamos a buscar un mecanismo para una mejor recolección de datos y hacer una revisión de información recopilada, sea en la oficina del peregrino o alguna otra instancia, de manera de poder generar mejores políticas de inclusión y proyección hacia América Latina. Por ejemplo, vemos que Venezuela, pese a la situación sociopolítica que cruza, cuenta con un gran número de peregrinos. Es increíble el número de peregrinos venezolanos, pero no sabemos si son venezolanos residentes en Venezuela o son venezolanos en el extranjero. Entonces sería bueno un poco afinar de alguna manera esa información que se está entregando en la oficina del peregrino. Aquí les estoy mostrando el mapa de América. Vamos a revisar las distintas instituciones, asociaciones y cofradías jacobeas ya en América. Si se fijan en este mapa, los que están pintados de azul, ¿ya? Que serían México, Venezuela, Puerto Rico, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil, son países que son miembros hoy en día de la Federación Americana de Asociaciones del Camino de Santiago, que es la institución que yo presido y lleva 2 años. Y en amarillo están los países que no tienen instituciones jacobeas, ¿ya? Ni cofradías, pero que nosotros como federación estamos trabajando con peregrinos de dichos países para formar instituciones, formar asociaciones en estos países.
En este momento estamos trabajando con Bolivia, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. Pero ojo, no porque esté pintado un país, por ejemplo Brasil, va a significar que todas sus asociaciones son partes de la federación, son solamente algunas, ya esto a modo ilustrativo. ¿Cuáles son las asociaciones actualmente miembros de la Federación Americana? La Confraternidad de Peregrinos Argentinos, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Santa María de Río Grande del Sur, de Brasil, el Círculo Chileno de Amigos del Camino de Santiago de Chile, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Compostela de México, la Asociación de Amigos del Camino de Puerto Rico, la Asociación Uruguaya de Amigos del Camino de Santiago y la Hermandad del Rocío de Mérida en Venezuela. Por tiempo, solamente hablaré de las federadas. De todas maneras, la realidad de los otros países está en el informe que después se va a publicar. Vamos con Argentina. La inmigración gallega a Argentina es lo que podría generar una gran devoción al apóstol, pero dicha devoción no se remonta necesariamente a la inmigración de los siglos XIX y XX, ya que los antiguos conquistadores en el siglo XVI fueron los primeros que trajeron al apóstol a tierra argentina. Por ejemplo, Santiago Apóstol es patrono de las provincias de Santiago del Estero, de la provincia de Mendoza, y su capital desde 1566, donde su fiesta es feriado provincial y se realizan importantes festejos en su honor. Por eso es difícil pensar que esta devoción nace con la inmigración gallega en el siglo XIX, es totalmente anterior. En Argentina existe la Confraternidad de Peregrinos Argentinos, que es fundada el año 2019, es una institución que cuenta con credencial propia, aprobada por la catedral, y realizan distintos encuentros de peregrinos a nivel nacional, donde también se suman peregrinos extranjeros. Esta asociación se encuentra federada a las federaciones miembros. Y junto con esta asociación existen una serie de cofradías ya que están adscritas a la archicofradía del apóstol Santiago en Compostela, a saber, la Fraternidad de Santiago de Varadero de Buenos Aires, la Cofradía del Glorioso Apóstol Santiago de Buenos Aires, Cofradía Santiago Apóstol de Avellaneda de Villa Gesell, que por su naturaleza son devocionales, no son precisamente encargadas de ayudar a peregrinos o entregar credenciales, son netamente devocionales, donde realizan caminatas o peregrinaciones en sus respectivas ciudades, celebran el 25 de julio con Eucaristía y fiestas locales, música, etc., ¿ya? Donde participa la comunidad. Luego tenemos Brasil, que a diferencia de lo que sucede en la mayor parte del resto de América, la colonización portuguesa trajo los santos a los que veneraban y que terminaron siendo incorporados a la cultura brasileña, como es San Jorge, San Antonio, San Joao, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora Aparecida, que es la patrona de Brasil, siendo Santiago prácticamente un desconocido. Es un país que cuenta con muchas asociaciones de amigos del camino, 26, pero no todas son autónomas, sino que algunas dependen de otra o son sedes regionales de otras, ¿ya? Una de las más antiguas es la Asociación Brasilera de Amigos del Camino de Santiago, fundada en 1999, y una de las más nuevas es la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Santa María de Río Grande del Sur, fundada en 2019, quienes son miembros de la Federación Americana. Acá lo que yo alguna vez escuché, ahí ustedes me podrán corregir, que fue el libro de Coelho el que hizo que estallara el Camino de Santiago en Brasil, porque no era, como lo vemos, una imagen muy, muy importante. Ahora vamos a Chile. El patrono de la ciudad de Santiago de Chile, nuestra capital, es el apóstol Santiago, que fue fundada en 1541 y comparte con la Virgen del Carmen el patronazgo del país. Los escudos de armas de la ciudad de Santiago, del arzobispado de Santiago y de varios ayuntamientos o comunas de la región metropolitana de Santiago llevan en su contorno 8 veneras de oro en un fondo azul, representando las letras del apóstol. Asimismo, es venerado en otros poblados y localidades rurales de la zona norte y sur del país en su fiesta el 25 de julio.
La comunidad inmigrante de gallegos en Chile celebra también esta fiesta en el Estadio Español de Las Condes en Santiago. Chile cuenta con una asociación, la cual presido, que se llama Círculo Chileno de Amigos del Camino de Santiago, fundada en mayo del 2016, que es fundadora además de la Federación Americana de Asociaciones del Camino de Santiago, y la Junta de Galicia nos otorgó a nosotros como asociación el Premio Camino Santiago 2019 como asociación internacional. Ahora vamos a México. Los Estados Unidos mexicanos, que es el nombre de nuestros amigos, es uno de los países que más aporta peregrinos a nivel latinoamericano y fue un importante foco hispano en el periodo antiguo, el periodo colonial. México, perdón, cuenta con una asociación de amigos del Camino de Santiago de Compostela, que fue fundada en octubre de 2015 y oficializada legalmente el 2019. Es además miembro fundador de la Federación Americana de Asociaciones. Esta asociación es un referente por su organización y actividades. Dentro de sus objetivos y actividades se encuentran promocionar, recuperar y fomentar la conservación del Camino de Santiago y su patrimonio, así como impulsar la peregrinación tradicional y la asistencia a los peregrinos mediante la información, el apoyo y la hospitalidad, junto con desarrollar actividades tanto culturales, sociales, religiosas, espirituales, literarias, de la naturaleza, artísticas y deportivas, junto con la organización de conferencias, reuniones, talleres, conciertos y exposiciones artísticas. Puerto Rico. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuenta con una asociación del Camino de Santiago desde el 2007, llamada Asociación de Amigos del Camino de Puerto Rico, la cual no está constituida legalmente, lo que no le quita mérito a la gran labor que ellos realizan. Es una institución sin fines de lucro, con credencial propia, y de manera periódica realizan los cursos de hospitaleros, quienes luego son enviados a España a cumplir sus funciones. La asociación también es parte de la federación. Actualmente cuentan con 49 socios peregrinos, que son los que ya hicieron el camino, y con 21 socios colaboradores que van a ser los futuros peregrinos. Ahora vamos con nuestros amigos de Uruguay. La República Oriental de Uruguay cuenta con una asociación de amigos del Camino de Santiago, fundada en julio de 2021, y cuenta con 75 socios. Esta es la última asociación creada en América Latina y es miembro también de la federación. Tienen diversas comisiones de trabajo enfocadas a los jóvenes, temas culturales y religiosos. Dentro de sus actividades principales está la de realizar caminatas por la ciudad y reuniones informativas para futuros peregrinos. Acá un dato curioso que se da distinto, creo yo, a lo que pasa en Argentina. Los patronos de Montevideo en 1726 desde 1976, son San Felipe y Santiago el Menor. Por lo que tenderíamos a pensar que la figura de Santiago el Mayor toma fuerza recién en el siglo XIX con la emigración gallega. Pensemos que Uruguay es el país que tiene más número de gallegos por número de habitantes en el continente. Ahora Venezuela, encuentro que este es un país, una asociación que hace un trabajo increíble que hay que apoyar de mejor manera, porque han logrado reinventarse a pesar de toda la dificultad que tienen. La República Bolivariana de Venezuela cuenta con una considerable colonia gallega a nivel continental, son muchos los gallegos ahí. Ellos no cuentan con una asociación civil de amigos del Camino de Santiago, pero sí cuentan con dos instituciones canónicas que realizan de alguna manera su función devocional hacia el apóstol, que son la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, los Rocieros de Corazón, y la Cofradía de Mérida, y la Cofradía del Apóstol Santiago en Caracas. La de Caracas está adscrita a la Archicofradía de Compostela, y a esto hay que sumarle también un grupo parroquial que se llama Camino Santiago de Salidas de Caracas. La actividad más importante que ellos realizan como institución es el Camino por la Paz. Encuentro increíble. Desde el año 2006, en la ciudad de Santiago de León de Caracas, se realiza el sábado más cercano a la fiesta del apóstol, el Camino de Santiago, una peregrinación por la paz, organizada por la Cofradía del Apóstol de Caracas, de la parroquia Santa María del Redentor en Caracas.
En el año 2007, por acuerdo del Consejo Municipal de El Altillo, la peregrinación por la paz, camino a Santiago en Caracas, fue declarada festividad popular de interés público con rango de costumbre y tradición popular. Ellos lo que hacen es una peregrinación por las calles de Caracas. Es una actividad increíble. Ellos, no pudiendo viajar a España, no pudiendo hacer el camino, ellos, tratan de generar esto en las calles y además por este noble fin que es la paz. Y debido a la situación país, se inició un segundo camino de Santiago, esta vez en Mérida, que es organizada por la Hermandad del Rocío, que es el Camino de Santiago Apóstol en Mérida, el cual se hace de manera simultánea al de Caracas. El de Mérida se hace el 24 de julio, que es feriado allá, lo que permite la mayor participación de fieles. Creo que es importante que nos enfoquemos mucho en Venezuela, creo que hacen una labor increíble y hay que darles una mano. Ya para ir terminando, estoy resumiendo mucho todo lo que les quería presentar. La conclusión que podemos sacar ya de todas estas asociaciones, de todo el proceso histórico que fue ocurriendo, es ver que todas las asociaciones que existen hoy día en América no tienen más de 30 años, ¿ya? Cosa distinta es la devoción a Santiago en distintos pueblos, ya que eso sí se ha mantenido como parte de la tradición de los pueblos. Pero no existe asociaciones de larga data donde uno pueda decir, esta es una cofradía que tenga 200, 300 años. No. Recordemos también que los padres libertadores, los caballeros que están acá, ellos lo que idearon, lo que pensaban en su cabeza era crear una nueva nación. Y para esto tenían que crear un nuevo modelo de país, lo que significa crear nuevos héroes, significa crear nuevos ideales, posicionar nuevos santos dentro de muchos otros elementos. Entonces ellos no podían quedarse con Santiago como el patrono, porque eso, perdón la expresión, pero olía rancio, olía a España, y eso es lo que ellos no querían. Hay una frase que se usa, que está en el primer escudo de Chile, el primer escudo nacional en todo este proceso independentista, que es post tenebrax lux, que significa después de las tinieblas viene la luz. Las tinieblas era todo el periodo español. Ese era el concepto que había. Y ahí es donde está también esta idea mala de España que ronda todo el siglo XIX. Les quiero presentar también, ya terminando, esa es la web de la Federación Americana, está nuevita, así que son los primeros en conocerla, donde cada uno de los países tienen su espacio para poder subir su información, sus actividades, sus cosas, de manera a ir generando unión a nivel continental. Estamos todavía trabajando en esto, así que no se esperen gran cosa, pero estamos todavía trabajando en esto y completando. Eso por mi parte. Pero otra cosa un poquitito nada que ver, espero que los libros que les regalamos ahora a principios del Congreso de 100 Caminos en Relatos, que les enviamos con mucho cariño y de regalo para ustedes, hayan sido de su agrado. Estos libros reúnen 2 concursos de literatura, año 2020 y 2021, donde participaron 50 países y más de 1.300 relatos. Este concurso fue muy importante, porque gracias a este concurso pudimos unir a toda América. Y gracias a este concurso nosotros pudimos conocer peregrinos de otros países latinoamericanos para poder generar esta red que ya llevamos un par de años armando. Fue importantísimo. Así que ojalá es que haya sido del agrado de ustedes el libro y lo disfruten. Y finalmente quiero agradecer a Gori Peralta, que es la presidenta de la Asociación de México, y Eduardo Bonetti, perdón, de la Cofradía de los Rocieros de Venezuela, con lo que hemos armado un tremendo equipo de trabajo para poder llenar América Latina de camino, poder ayudar a otros en sus sueños y en sus ilusiones, y que sea un poco más fácil de lo que nos costó a nosotros crear nuestras propias asociaciones. Así que ellos han hecho un tremendo trabajo en equipo. Así que muchas gracias por su tiempo y buen camino.
Muchas gracias, don Francisco, de esas informaciones interesantes, de las informaciones sobre las rupturas, pero también de todas las diferentes actividades que existen hoy en día y las perspectivas que se presentan en este gran continente. Ahora